muy fuerte a través de los medios de comunicación, a través de la música, a través de los videos de música que miramos, las películas, los programas que hay mucha pornografía, mucha perversión, hay mucha maldad en todo eso también. No sé si han mirado, de repente aunque uno no quiera ver, estás, no sé, buscando alguna información en tu celular y de repente te aparece música, de repente te aparecen algunos videos, ¿verdad? También con pura perversión sexual, con pura inmundicia, ¿verdad? Y eso empieza a contaminar también nuestra mente, empieza a contaminar nuestros sentidos. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, pero yo me temo que así como la serpiente corrompió a Eva, tus sentidos de alguna manera hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque tenemos 5 ventanas en nuestro cuerpo, que son nuestros 5 sentidos, lo que miramos, lo que escuchamos, los aromas que percibimos, ¿verdad? El gusto, lo que probamos, el tacto, lo que tocamos también. Y eso también puede entrar una contaminación a nuestros cuerpos. Tenemos que estar preparados para la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que las escrituras, que toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y que nos es útil, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguir nuestros corazones, para corregir nuestras vidas, para instruirnos en esa justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra, preparados, siempre firmes, ¿verdad? En la presencia de Dios. Dice que, por ejemplo, fíjate, estaba mirando un video, me llamó mucho la atención ese video, donde no es el video, sino una persona que está hablando acerca de lo que sale en el video, de toda esa simbología que hay. Y son 5 mujeres, muy guapas, por cierto, las mujeres, con muy poca ropa, pero las mujeres se veían, estaban en una posesión demoníaca. Estaban hasta como caminando con las manos y los pies, como si fueran un animal, caminando así, y luego se volteaban hacia atrás, pero su aspecto, sus ojos perdidos, la verdad se veía impresionante. A mí lo que me dio fue mucha tristeza porque, por ejemplo, jóvenes, ¿verdad?, que estudian, no sé, música, que quieren triunfar, no sé, en ese ambiente artístico, ellos los atrapan, ¿verdad? Hay una programación y los atrapan, ofreciéndoles dinero, ¿no? ¿Qué quieres que te dé? Poder, fama, yo te lo doy. Y finalmente terminan poseídos por entidades demoníacas, ¿verdad? Pactados con entidades demoníacas. Y la verdad era muy triste mirar a esas mujeres, ¿verdad? Cómo estaban ahí en ese video, ¿verdad? Haciendo cosas impresionantes. De hecho, se ve hasta como un perro, como un lobo ahí, como que queriendo tener relaciones sexuales con ese animal en el video. Y la verdad es muy triste mirar todo lo que está pasando, pero es real, ¿no? Estamos viviendo tiempos peligrosos y tenemos que tener esa sabiduría del cielo y saber que esos demonios, ¿verdad?, aún entran en los sueños. Esos demonios entran en los sueños, son demonios que se llaman sucubus, de latín, que es sucubus, de sucubare, es reposar debajo. Son demonios que toman forma de mujeres atractivas para seducir sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, aún en la iglesia, a los ministros de Dios, y esos demonios se introducen en los sueños. Eso lo hemos visto mucho aquí, ¿verdad? Nos han dado muchas clases acerca de liberación de todo esto y nosotros ya lo sabemos, pero es real. A mí me ha tocado platicar con niños, con jóvenes que han tenido sueños así, que sienten que en los sueños los están tocando, que en los sueños los están violando. Es real. Todo eso se está moviendo, hay una actividad muy fuerte, sobre todo en estos tiempos en lo espiritual. Hay demonios también incubos, Refaín, Nefilín, de lo que hemos escuchado, el espíritu de Lilí, pero ese incubo de latín es incubus, in, sobre, que es cubaré, yacer, acostarse. Este demonio se posa encima de la víctima que está durmiendo. Tener relaciones sexuales en los sueños trae un deterioro en la salud, incluso lo puede llevar hasta la muerte porque le está absorbiendo energía a la persona, ¿verdad? Está absorbiendo la energía de la persona y podemos mirar que la gente vive esa experiencia como en un sueño sin poder despertar del sueño a veces. Y es real, o sea, algo está pasando ahí. Hay una posesión también demoníaca en ese momento y lo ven como un sueño, ¿verdad? Como una visión, pero es real lo que se está moviendo.
Por eso nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar apercibidos, preparados siempre, tanto físicamente, tanto mentalmente, tanto espiritualmente, ¿verdad? Para poder enfrentar todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Poder estar apercibidos en lo que miramos, en lo que escuchamos. Decía mi abuela que hay cosas que no podemos escuchar. Me decía, hay cosas que tú no puedes oír, pero hay otras que tienes que estar atenta. Y tenemos que discernir cuáles son las cosas que sí podemos escuchar y qué es lo que no podemos mirar. Todo nos es lícito, dice la Biblia, ¿verdad? Pero no todo nos edifica, no todo nos conviene. Preparando nuestros cuerpos también, sí, también el cuerpo, tratar de mantenernos sin miedo, sin ese estrés, porque el miedo y el estrés paralizan el sistema inmunológico y el sistema de defensas que tenemos en el cuerpo, donde enfrentamos una batalla con esos hongos, con esas bacterias, con esos virus, ¿verdad? Etcétera, que quieren muchas veces contaminar nuestro cuerpo. Tenemos que evitar el estrés, tenemos que evitar el miedo, tenemos que tomar mucha agua, y sí, tomar agua, porque el agua en el cuerpo produce energía. Tenemos que tomar mucha agua en la mañana cuando te levantes. Yo te aconsejo, toma agua en el día, todo el tiempo. Trata de tomar agua natural, tomar el sol, tomar vitamina D, porque eso también nos fortalece. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar fortalecidos en toda área de nuestra vida. Y bueno, esta semana que pasó, ya no te digo el año ni el mes pasado, sino esta semana que pasó, este fin de semana, ¿cuántas veces el Señor nos ha librado de muchas situaciones, de una enfermedad, nos ha librado de la muerte, ha librado nuestras finanzas? Porque hasta el día de hoy sigue la provisión, sigue fluyendo la bendición a nuestras vidas. Seguimos teniendo que comer, seguimos teniendo donde vivir, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos sanos, a lo mejor, bueno, algunos enfrentamos alguna situación en la salud todavía la semana pasada, pero el Señor nos libró de todo eso. Bendito Dios, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de muchas cosas. Él está con nosotros y nosotros tenemos recursos para poder seguir saliendo adelante. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. Amén. Apocalipsis 12:11. Bueno, desde el 7 dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Fíjate, hasta en el cielo hubo una batalla. Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Peleaban, ¿verdad? Con ese ángel, con ese querubín hermoso, con ese querub, con Lucero. Porque Lucero, imagínate la opresión que tenían hasta en el cielo los ángeles, de que los acusaba día y noche, el acusador, ¿verdad? Porque una de las características de Satanás es que es el acusador. Siempre nos está acusando delante del Padre de lo que hacemos mal. Y ahí estaba el acusador acusando a todos los ángeles, acusando a Gabriel, a Miguel, día y noche, de todo lo que habían hecho. Y entonces hubo una batalla. Hubo una batalla en el cielo y dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra él. Lucharon contra él y ya no prevaleció más porque lo pudieron vencer. Y dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Y nosotros tenemos recursos para seguir venciendo a Satanás y todos esos ángeles caídos, esas huestes de maldad. Y los recursos que Dios nos ha dejado también es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. El Cordero de Dios, que veíamos, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta época del año, mucha gente celebra lo que es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, quien resucitó, quien ascendió a la gloria de los cielos. Y un día vendrá otra vez porque Él prometió que vendría por nosotros, quien entregó su vida para redimirnos, para remisión de nuestros pecados. Y hay un gran poder glorioso en esa sangre.
Nosotros somos representantes de la resurrección de Jesucristo. Jesús manifestó a su Padre cuando le decían, muéstranos al Padre. Y Él decía, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no lo conocen. Así como es mi Padre, así soy yo. ¿Verdad? Cómo hablaba, cómo caminaba, cómo actuaba, cómo vivía. Y nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra por la sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. Esa sangre glorificada que fue derramada. Aunque Jesucristo tuvo un cuerpo humano, su sangre no era como la sangre de cualquier persona, de cualquier ser humano. El tipo de su sangre dice que no está determinado por la madre en una persona, sino por el padre. Estaba viendo acerca de los juicios de paternidad y dice que en un juicio de paternidad se puede comprobar quién es el padre, quién engendró a determinado bebé por la sangre, porque prevalece la sangre del padre en el bebé, en determinado bebé. Se mezcla la sangre del padre y la madre, pero la que prevalece, la que predomina es la del padre. ¿Verdad? Qué interesante. Yo dije, wow. Jesús, siendo el Hijo de Dios, la sangre de su Padre, la sangre de Dios, de su Padre celestial, fluía en sus venas. Él fue el vaso que Dios utilizó, que vino al mundo a derramar la sangre glorificada. La sangre del Padre fue derramada sobre la tierra a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó Jesucristo, cada gota de su sangre que derramó en esa cruz, la sangre del Padre, ¿verdad? Estaba en el Hijo y fue derramada en la tierra para remisión de nuestros pecados. Que si algo hicimos mal, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quitando el pecado de todo el mundo, de todos los que creemos en Él, de todos los que nos hemos acercado a Él. Fuimos redimidos, fuimos rescatados. No con cosas corruptibles como dice en la Biblia, ¿verdad? Como oro o plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Porque aunque fue un hombre, ¿verdad? Natural, un hombre de carne y hueso, no fue cualquier hombre tampoco. Hay un discurso de Pablo en el libro de Hechos 20:28, donde Pablo habla a la iglesia, a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Efeso y les dice en Hechos 20:28, por tanto miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Padre Celestial ganó la iglesia por su propia sangre a través de su Hijo Jesucristo, cuando lo envió aquí a la tierra. Fue derramada la sangre del Padre Celestial a través del Hijo en la tierra. Y no solo fue derramada en la tierra, la sangre del Padre Celestial, la sangre que está en Jesucristo, está ahora en nosotros, por las promesas que Él nos ha dado. Juan 1:12, ¿verdad? Hoy fuimos engendrados por el poder del Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo está en cada uno de nosotros. Y nuestra identidad está en la sangre de Cristo, en nuestros cuerpos. Miraba que en la sangre está la vida del hombre. En la sangre está también una herencia, en los cromosomas, en el ADN, en la genética, ¿verdad? Hay una herencia, hay rasgos, hay características que nosotros tenemos de nuestro Padre por la sangre que hoy está en nosotros. La sangre de Cristo tiene todos los recursos para que nosotros podamos vencer. Y la sangre de Cristo está en nosotros, está en ti. Tú tienes la sangre de Cristo en tu cuerpo, en tu torrente sanguíneo. Entra a nivel celular por todo tu cuerpo y empieza a fluir desde tu cabeza hasta tus pies, por todas tus venas, por todas tus arterias. Imagínate los torrentes de la sangre del Cordero, la sangre del Padre que estaba en el Hijo, que fue derramada sobre la tierra y que ahora está en nosotros. Imagina esa sangre glorificada que viene del cielo. Esa sangre corriendo por todo tu torrente sanguíneo, por todas tus venas, por todas tus arterias, y que tú puedes tomar lo que tu cuerpo puede tomar lo que necesita en cada necesidad que tu cuerpo tiene, porque aún ahí está una herencia que nosotros tenemos en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene las vitaminas, minerales, proteínas necesarios también para fortalecer nuestro cuerpo. Cuando alguien se enferma, cuando alguien estamos enfermos, la sangre de Cristo que está en nosotros, la sangre del Cordero que empieza a fluir por todo nuestro torrente sanguíneo, aporta también vitaminas, minerales, proteínas
para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico y poder pelear y enfrentar con todas las bacterias, virus o hongos que puedan estar en nuestro cuerpo, que nos quieran destruir. Por eso dice que nosotros tenemos recursos celestiales para poder vencer todo lo que estamos viviendo. La sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz, cuando a Jesucristo, ¿verdad? Lo mirábamos la otra vez, cuando le pusieron una túnica sobre, un manto sobre su rostro y lo empezaron a golpear con una vara. Golpeaban en la cabeza de Jesucristo, porque un golpe en la cabeza causaba una contusión, un derrame. Querían borrar su memoria, que no pudiera recordar quién era Él, pero ahí estaba la sangre de su Padre Celestial en ese cuerpo que ya estaba casi como muerto, desgarrado, pero la sangre le daba la vida que necesitaba. Y aún regenerando, ¿verdad? Su memoria, porque Él nunca perdió la memoria, porque Él siempre pudo recordar quién era Él y cuál era el propósito y el plan por el cual Él estaba en ese momento en esa cruz. Él siempre recordó y siempre supo qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Nunca tuvo miedo, nunca tuvo temor, porque la sangre del Padre Celestial, de su Padre, en sus cromosomas, en su ADN, le daba el valor, le daba la fortaleza para poder vencer lo que fuera. Para poder vencer le daba el valor, la fuerza. Y esa sangre está en nosotros. La sangre del Padre Celestial, la sangre del Hijo está en cada uno de nosotros, está en tu ADN, está en tu torrente sanguíneo. Su ADN, el ADN celestial, la genética de nuestro Padre, los cromosomas celestiales están en nosotros. Y son recursos que tenemos. Tú puedes tomar en esa sangre, en tu cuerpo, lo que tú necesitas, tanto físicamente como espiritualmente. Puedes tomarlo, ahí está. Tenemos esa bendición dentro de nosotros, la presencia de Dios en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas, engendrados por el poder del Espíritu Santo. La sangre del Cordero, ¿verdad? Que está en nosotros, que nos fortalece, que nos levanta. Y una herencia celestial. Miraba como a veces, ¿verdad? Cuando dicen, ay, es que este niño se parece a su papá, es igualito. Lo heredó de él, ¿verdad? El carácter, la forma de caminar, la forma de comportarse, de hablar, no sé, a lo mejor algún rasgo, alguna característica, un lunar, yo no sé, el color del cabello, los ojos. Y nosotros tenemos esos rasgos y esas características de nuestro Padre Celestial. Tú las tienes, ¿verdad? Tienes rasgos, tienes características del cielo, la presencia de Dios. Por eso nosotros representamos a nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, ¿verdad? Dice que en Lucas 1:26, dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de esa virgen era María. Era una virgen. Dice, virgen, bueno, voy a hacer aquí un poquito de tiempo. Dice que esa mujer, María, era una virgen. Virgen en el Strong significa doncella. Doncella, una mujer que siempre se ocupó de las cosas de Dios, una mujer siendo santa, así en el cuerpo como en su espíritu, una mujer, ¿verdad?, muy especial. Y José, que venía de la casa de David, de esa genealogía, lo podemos mirar en Mateo, ¿verdad?, 1, donde habla de la genealogía de Abraham hasta Jesucristo. Podemos mirar que esa genealogía de David, dice José, venía de la casa de David, el padre, ¿verdad? Y la madre, una mujer santa, una doncella que siempre se ocupó de las cosas de Dios, así en el cuerpo como en su espíritu, también alguien muy especial. Y ese ángel dice, y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando, ¿qué salutación sería esa? Y entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y vas a dar a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco ningún varón. Y respondió el ángel y le dijo: por el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Padre del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí está María concibiendo, no por una relación sexual humana, sino por el poder del Espíritu Santo que vino sobre ella, el poder del Altísimo que la cubrió con su sombra, ¿verdad? La presencia de Dios cubriendo a María, el Espíritu Santo obrando en poder por las palabras que el ángel le había dicho, y se empezó a formar, ¿verdad?, ese cigoto en el vientre, y ahí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo y a verter esa sangre glorificada del cielo sobre la tierra, y la sangre de Cristo que hoy está en nosotros, en la cual hoy nosotros representamos a Dios, al Cordero de Dios, a Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Que seamos dignos representantes de Dios aquí en la tierra por nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos, de vivir, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y Jesús decía: a mí nadie me quitó la vida. ¿Por qué no le quitaron la vida? Dice: yo la di. Él dio su vida por amor a nosotros. En Juan 10:18 dice: Jesús dijo: pero por eso me ama a mí el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. A Jesucristo no le quitaron la vida, Él la dio por amor. Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Él dijo: voy a poner mi vida, pero yo también puedo volver a tomar mi vida. Y Él resucitó, ¿verdad? Él no se quedó en la cruz. Dice: yo di mi vida porque este mandamiento aprendí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Que uno ponga su vida por su amigo. Que nosotros podamos poner la vida también por alguien, por algo. Poder por compartir su palabra. Poder compartir el evangelio de nuestro amado Jesucristo. Sostener su presencia donde estemos, a donde vayamos. Poder llevar esas buenas noticias de salvación. Poder llevar la presencia de Dios a donde estemos. Dice que el lugar donde pise la planta de nuestro pie será un lugar santo, un lugar consagrado al Todopoderoso. Y a donde tú vayas, donde tú estés, Padre, yo declaro tu reino, tu gobierno, tu autoridad, Padre, en este lugar, tu presencia. Porque tu presencia viene conmigo, porque tu presencia está en mí. Y establecer el reino de Dios también, ¿verdad? A donde estemos, a donde vayas, con las personas con las que convives. Dice en segunda de Timoteo, fíjate, Dios me dio esta palabra del servicio, y a mí la verdad sí me impactó. En segunda de Timoteo 4:1-5. Segunda de Timoteo 4:1-5. Dice, como título dice: predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice: te encarezco, quiere decir en el Strong, te exhorto delante de Dios, delante del G1799, es enopión, es un derivado de en la cara de, o literalmente en la presencia de. O sea, te encarezco, te exhorto en la presencia de Dios, frente a Dios, dice, y de nuestro Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, porque van a venir tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio.
Y yo sí veo que estamos pasando, pues yo no sé, pero ya algo así, porque yo ya no veo gente allá afuera que esté evangelizando. Yo ya no veo gente que esté compartiendo la palabra. Por ejemplo, los reclusorios cerraron, por ejemplo, y no están permitiendo pasar a nadie a compartir la palabra. Ya llevan un año, ¿no? En los asilos, casas hogar, donde entraba gente a compartir la palabra. En las calles, por ejemplo. Las personas que están en condición de calle, en los hospitales, en la familia, la gente que está alrededor, la gente que está a tu lado. Por eso aquí Pablo, ¿verdad? Dice, predica, yo te exhorto en la presencia de Dios, que prediques la palabra, que hagas obra de evangelista, que retengas tu ministerio. Yo creo que todos tenemos ese llamado también para poderle servir a Dios, ¿verdad? Para poder compartir esas buenas noticias de salvación. Dios no puede ver nuestro pecado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos limpió de toda inmundicia, nos limpió de toda contaminación. Jesús es el pan de vida. Dice en el libro de Juan 6:53. Jesús les dijo en cierto lugar, dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida eterna. Y aquí, bueno, en esta historia, cuando Jesús empieza a compartirle esto a sus discípulos, lo oyen los judíos y ellos se asustan. Y dice, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a beber su sangre? ¿Cómo vamos a comer su carne? Y muchos se fueron. Y Jesús voltea y le dice a sus discípulos, si ustedes también se van a ir, y le dice, ¿y nosotros a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más iremos si no es contigo? Y ellos se quedaron ahí. Pero Jesús no se refería a comer su carne, porque dice en la Biblia que Él es el pan de vida, ¿verdad? Comer su carne, beber su sangre, para poder obtener esa vida eterna, porque así como Jesús es para tu espíritu, lo que la sangre es para tu cuerpo también. La sangre para remisión de nuestros pecados y el pan de vida para fortalecernos espiritualmente, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma. Alimentar nuestros cuerpos en el espíritu, con el alimento, con el logos, el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Eso nos va a fortalecer y nos va a preparar para podernos mantener siempre de pie y firmes en medio de lo que sea. Las palabras, dice Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Las palabras, la palabra es espíritu, pero la palabra también es vida. Y como por ejemplo, para comer algo, para tomar un alimento en el pan de vida, primero tú tienes que aceptarlo, tú tienes que tener hambre. Yo creo que es cuando tenemos alguna necesidad, llegamos a Cristo y nosotros pues observamos la palabra, el alimento, y nosotros de nuestra propia voluntad, ¿verdad? Decidimos tomarlo. Es como cuando te comes un pan, tú te lo llevas a la boca, lo empiezas a masticar, lo pasa por tu tráquea, tu cuerpo empieza a absorber las energías, los minerales que tiene el alimento y lo demás lo desecha. Y es igual más o menos ese alimento espiritual, porque primero tuvimos que haberlo aceptado. Tuvimos que haber aceptado la palabra de Jesucristo como parte de nosotros, ¿verdad? Lo aceptamos, lo llevamos a la práctica, no lo masticamos, pero sí lo practicamos. Y entonces cuando nosotros empezamos a practicar la palabra, se empieza a funcionar con nosotros, se empieza a ser parte de nosotros, de nuestra vida. Empezamos a vivir conforme a lo que ahora el Señor nos ha hablado a través de su bendita palabra. Y ese es nuestro alimento, esa es nuestra fortaleza. Es algo que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece cada día, ¿verdad? Y que nos va a llevar siempre a ese crecimiento espiritual. Ellos vencieron, dice que los ángeles vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, la palabra. Porque la palabra dice que la escritura, ¿verdad?, fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Que la palabra nos es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir nuestras vidas. Para redarguir, ¿verdad? En algún momento, cómo estamos actuando, qué estamos haciendo. Dice que es bien interesante, por ejemplo, el poder que hay en las palabras.
el poder que tenemos nosotros en nuestra boca. La palabra, por ejemplo, estaba leyendo que de acuerdo con las Escrituras, el primer registro que se tiene de la voz de Dios fue la expresión creativa cuando dijo, sea la luz, en el libro de Génesis. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero, sin embargo, en otros textos de la Biblia indican que antes de la creación de la luz, por la palabra de Dios y el poder de esta, creó de la nada también los cielos y la tierra. Podemos ver que el poder de nuestras palabras son herramientas necesarias para armar tu vida de lo que Dios ha determinado para ti conforme a su palabra, conforme a lo que aquí está escrito. El poder de mis palabras, por ejemplo, vemos Proverbios 18 del 20-21, dice, del fruto de su boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de su lengua, ¿verdad? Esto quiere decir que de lo que salga de nuestra boca, de la abundancia de nuestra boca, lo que nuestra boca produzca, que lo que salga, se llenará nuestro vientre. De eso estaremos alimentados, ¿verdad? Eso habrá en nosotros. Se saciará del producto de lo que producen sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, porque con las palabras podemos crear, podemos destruir. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirla en pensamientos o acciones, y son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o podemos destruir. Por eso tenemos que tener cuidado en su uso correcto, manejar correctamente la palabra, lo que hablamos, y eso es de suma importancia, ¿verdad? Es importante poder mirar cómo hablamos, qué decimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que cuando Dios nos crea, forma al hombre a su imagen, semejante a Él, en el corazón del Padre también estaba el que nosotros nos pudiéramos comunicar, el que nosotros pudiéramos expresar, pues muchas veces lo que nosotros sentimos, lo que tenemos dentro de, que pudiéramos expresarlo, que pudiéramos dialogar. Por ejemplo, ahí estaba Dani, ahí estaba Eva, teniendo un diálogo, teniendo una conversación, palabras, que no solo eran sonidos, que creaban, formaban algo. Ellos ahí estaban hablando. Nosotros, en su gran amor, en el corazón del Padre, nos da ese poder en la boca, las palabras, para entablar conversaciones, yo creo, con tus seres queridos también, y poderles expresar el amor, el cariño que tú sientes hacia ellos. El poder consolar a alguna persona también con nuestras palabras, ¿verdad? El poder instruir o corregir a alguien, dar un consejo por nuestras palabras, por lo que hablamos, ¿verdad? Poder hacer que pues alguien se sienta bien cuando tú bendices a la persona, cuando tú levantas su ánimo, cuando tú hablas palabras de bendición, palabras de vida sobre esa persona. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces? A veces pareciera que nuestras gargantas son sepulcros abiertos, ¿verdad? Malas palabras, maledicencia, groserías, crítica, murmuración hacia los demás. Cuando murmuramos, cuando hablamos algo mal de alguien, y a lo mejor la gente no está, pero tú ya soltaste las palabras hacia la persona, ¿verdad? Soltamos palabras negativas hacia los demás cuando nos enojamos. Por eso aquí dice que con las palabras podemos crear o destruir, porque son más que sonidos, y las palabras moldean la mente. Empiezan a moldear la mente, la mentalidad de la persona, por lo que escucha, por lo que hablan. Imagínate, por ejemplo, nosotros como padres, cuando insultamos a nuestros hijos, cuando maldecimos a nuestros hijos, cómo les hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Todo eso empieza a moldear su mente. Todo eso que nosotros a veces soltamos por la boca empieza a convertirse en un pensamiento, en algo plasmado dentro de esa persona, de ese bebé. Por eso sí es importante que tengamos cuidado de cómo hablamos, de lo que decimos, porque dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, agua salada o agua dulce, ¿verdad? Nosotros fuimos creados también, y ahora el Señor hemos sido formados tenemos el poder para poder desatar a nuestros hijos en algún momento también. Fíjate, yo escuché un testimonio de un pastor. Dice este pastor que su hijo se casa, tenía problemas con su esposa,
Y un día dice que el pastor en la noche está tomando café con su esposa y empiezan a hablar mal del hijo. No, es que este nunca va a cambiar, siempre ha sido igual y pues es un irresponsable. Y pues bueno, a ver ahora cómo le va, ¿no? Con la mujer, que no sé qué. Dice que a los días el hijo se termina divorciándose, se va la mujer y el hijo entra en una depresión, pero el hijo ya estaba, creo que tenía alguna función en la iglesia, la verdad no recuerdo exactamente cuál era su función, pero el hijo entró en depresión y ya ni siquiera llegaba al servicio ni nada. Y entonces el papá pues se empieza a preocupar y empieza a orar por su hijo. Y él decía, ¿pero qué tiene mi hijo? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no sale? Y entonces dice que en una ocasión, en una noche, el Espíritu Santo, ¿verdad? Le habla y le recuerda. Tú actuaste a tu hijo con tus palabras. Todo lo que tú decretaste sobre él. Y mira, en lo espiritual hay un juicio en este momento. Y el diablo tiene todo el derecho legal sobre tu hijo. Y por eso tu hijo está así. ¿Cómo que hay un derecho legal? Sí, y hay un juicio. Tú tienes que entrar ahora a la presencia de Dios. En una oración tienes que entrar y tienes que desatar a tu hijo. Tienes que desatarlo de todas esas ligaduras con las que tú mismo lo ataste. Y entonces dice que el padre se levanta, ¿verdad? Muy angustiado, muy triste, porque él mismo, ¿verdad? Había decretado palabras de maldición en la vida de su hijo. Y dice que entró a orar, que empezó a orar, y que él entraba a esa presencia de Dios. A través de Jesucristo se parte el velo y le pedía perdón a Dios por todo lo que había hecho. Y le decía, Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Sé que hay un juicio en este momento. Sé que en este momento, Señor, hay un proceso y ahí está mi hijo. Y vengo a desatar a mi hijo. Vengo a sacarlo, Señor, de esa condición en la que está. Porque muchas veces nosotros a veces no nos damos cuenta porque somos autoridad sobre nuestros hijos. Y tú estás legislando sobre ellos, estás declarando sobre ellos. Y dice que él empezó a orar, empezó a desatar a su hijo y empezó a bendecir a su hijo. Y empezó a decir que su hijo, a declarar vida sobre su hijo y que su hijo se levantaba. Dice que pasaron como 3, 4 días de eso, 5, cuando su hijo empezó a salir de esa depresión. Cuando su hijo empezó a tomar esa fortaleza y empezó a salir. Y volvió a estar en la iglesia. Yo dije, wow, el poder que tienen las palabras. Y a veces nosotros, pues no sé, como que no lo entendemos o no creemos o no sabemos que nuestra boca tiene un poder. Porque Dios nos crea, nos forma a su imagen y semejanza. Y así como Dios en un principio creó los cielos y la tierra de la nada, porque no había nada, solo por el poder de su voz. También nosotros tenemos el poder en nuestra boca porque son semillas. ¿Qué es lo que tú quieres crear? ¿Qué es lo que tú quieres mirar? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Tu hogar restaurado, tu familia unida, tu hijo transformado. ¿Qué es lo que queremos mirar? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Tu ministerio, tu servicio, tu economía, tus finanzas? ¿Qué queremos mirar? Tenemos que empezar a hablar en fe. Tenemos que empezar a decretar esa palabra de bendición. Dice en el Proverbio 4, 20, 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a tu cuerpo. Hay palabras de sanidad. Las palabras son medicina para nuestro cuerpo. Nos empiezan a sanar, nos empiezan a fortalecer. Dice en el Salmo 107, 17, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Él envió su palabra y los sana. Dios envía una palabra y dice que la palabra nunca regresa vacía, porque la palabra siempre va a llevar a cabo su cometido por el cual Él la envía. La palabra es como la lluvia, como esa lluvia en el desierto, como esa llovizna sobre la grama en esa tierra seca, árida. La palabra llega, la palabra riega, la palabra siembra, la palabra fortalece, la palabra te levanta. La palabra te da la fuerza, la vitalidad que necesitas. Tenemos los recursos para salir adelante. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero y el poder de la palabra. Y el testimonio que ahora nosotros podemos dar. El poder compartir de un Cristo vivo, de un Cristo que resucitó, de un Cristo que está en medio de nosotros. De un Cristo que no se quedó en la cruz, sino que está con nosotros. Un Cristo que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Jesucristo de Nazaret en medio de nosotros. ¿Verdad? Tenemos recursos para vencer, para poder salir adelante en medio de lo que sea y en medio de todo lo que podamos estar enfrentando. Dios nos ha dejado los recursos para vencer, para poder salir adelante. El lenguaje es mucho más que un medio de transmitir información. Las palabras mandan información al cerebro. Esta información provoca en nosotros emociones y pensamientos que traducimos a la manera de comportamientos con nosotros mismos y con los demás. Fíjate que hace rato estaba yo leyendo
la Biblia, yo escuchaba, yo no sé, era un demonio que me estaba susurrando, porque a veces pensamos que estamos pensando nosotros, porque tú dices, bueno, es que yo estoy pensando esto, pero no es que estés pensando, es que estás escuchando esas voces, ¿verdad? Esos susurros. Y me decía, ay, pobre de ti, pobrecita. Y yo me quedé así, dije, no, a ver, dije, yo me desato de los dichos de la boca de esos demonios que están profiriendo maldición en nuestra contra. Dije, nosotros no somos pobres. Yo quiebro todo decreto que hayan lanzado de pobreza, de miseria sobre nosotros. Y con mis palabras, con mi boca, yo empecé a decretar bendición. Empecé a decretar cielos abiertos. Empecé a decretar y a declarar la palabra, lo que Dios nos ha hablado, que Él nos ha bendecido, ¿verdad? Que hay una bendición para nosotros. Dice, bendito eres tú en tu entrar, bendito eres tú en tu salir, bendito seas en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y yo le decía, Padre, nuestras manos son benditas. Somos benditos, somos prósperos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu iglesia se levanta, tu iglesia se fortalece, nuestros hijos toman su posición. Nosotros nos levantamos en Cristo y no somos pobres. La pobreza, ya no tenemos esa pobreza ni espiritual, ni física, ni económica, yo lo creo, porque el Señor nos proveerá y nos seguirá proviendo. ¿Cuánto nos ha librado el Señor? ¿Cuánto nos ha librado todo este tiempo? Todavía la semana pasada, ¿de qué nos ha librado el Señor? Y el Señor hasta el día de hoy sigue trayendo la provisión, la abundancia, la prosperidad de nuestras vidas, porque tenemos que comer y aún tenemos para poder compartir con alguien que tenga necesidad. Gracias a Dios tenemos donde vivir, gracias a Dios tenemos abrigo, tenemos sustento hasta el día de hoy, porque Dios es bueno, porque su amor es incondicional, porque su amor es grande y hemos enfrentado pruebas, pero nos ha librado. Nos ha librado de enfermedades, nos ha librado hasta de la muerte, de accidentes. Él nos ha librado y nos seguirá librando porque Él está con nosotros y prometió que estaría con nosotros siempre. Y aunque podamos mirar todo lo que se está moviendo alrededor, las noticias, los medios de comunicación, que son medios también que a veces utilizan para transmitirnos miedo, para transmitirnos ese temor, esa inseguridad. Nosotros tenemos que tener certeza y seguridad y tenemos que tener fe y tenemos que tener esa confianza y esa convicción de quién es nuestro Dios y que tenemos la sangre glorificada que viene del cielo en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, con las vitaminas, minerales, proteínas necesarios, tanto físico como en lo espiritual, para podernos sobreponer. Y está en ti, lo puedes tomar, es tuyo, está dentro de tu cuerpo, está dentro de ti. Aún para vencer, ¿verdad? Cualquier bacteria, virus, hongo que pueda estar en nuestros cuerpos, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener esa seguridad y esa certeza, esa confianza y esa convicción de que Dios nos dejó todo para vencer. Dice que los ángeles vencieron, ¿verdad? A Satanás y sus demonios. Nosotros también podemos vencer y declaramos que somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Dice que una palabra negativa o una palabra insultante activa una amígdala que está en la estructura del cerebro vinculada a las alertas y genera una sensación de malestar, de ansiedad, de ira. Las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, el de las emociones. A veces nosotros estamos muy tranquilos, a lo mejor estás bien, llegas contento y alguien llega y te empieza a insultar. Y alguien te llega y te empieza a decir cosas. Sí, pues como no, tú bien contento y mira yo y ¿no? Y eso lo capta tu cerebro. Tálamo, hipotálamo, ¿no? Y eso te empieza a causar una depresión, una angustia. No escuches. No te contamines. Yo sí creo que tenemos que tratar también de mantenernos en esa paz y en esa seguridad que Dios nos da y también no estar permitiendo, ¿verdad? Que alguien nos esté insultando, que nos esté ofendiendo, aunque sea de tu familia. Tienes que hablar con la persona. Creo que tenemos que tratar de entender, de asimilar, ¿verdad? Que nuestra boca tiene un poder. Y que si nosotros como familia muchas veces nos insultamos o nos fastidiamos a veces con las palabras, con lo que decimos, pues imagínate si estando en casa, que es el recinto, el lugar donde tú descansas, donde tenemos paz, ¿no? Imagínate afuera en la calle. Entonces sí creo que es importante, ¿verdad? También platicar acerca de esto. Si es por fuera, si es otra persona, no lo escuches, no prestes oídos. No dejes que todo eso te inquiete, que todo eso te quite tu paz, tu gozo, tu estabilidad.
porque eso te va a empezar a debilitar. Eso te va a causar una ansiedad, te va a empezar a quitar el equilibrio que tienes. Eso nos debilita tanto físicamente y nos puede causar hasta una enfermedad también, porque se empiezan a bajar nuestras defensas. Se empieza a debilitar nuestro cuerpo físico como también nuestra vida espiritual, ¿verdad? Fíjate, te voy a leer una historia en Segunda de Reyes 4:8. Es la historia de la tsunamita, de Eliseo y la tsunamita. Eliseo y la tsunamita es Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama y una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento allí y ahí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esa tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y él le dijo entonces a Giesi: oye, he aquí, tú has estado muy solícita por nosotros todo con este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió y le dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos entonces por ella? Y respondió Giesi y le dijo: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces llámala, le dijo Eliseo. Él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Ella le dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz el hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Este es un profeta, un varón de Dios que tiene el poder en su boca, que tiene el poder, ¿verdad?, en lo que habla. Dice que esta mujer, ¿verdad?, era una mujer, una tsunamita, una buena mujer, que cuando miraba que Eliseo siempre pasaba por ahí, pues yo imagino que Eliseo iba a compartir la palabra, no sé, algo iba a hacer ahí de Dios. Y entonces la mujer lo veía y lo invitaba a comer, siempre le decía: oye, ¿quieres un vaso con agua? ¿Quieres algo de comer? Le preparaba un manjar, ¿no? Lo invitaba a pasar a su mesa, le daba de comer, lo atendía y Eliseo se iba. Pero un día la mujer le dijo a su esposo: oye, vamos a ayudarlo. Mira, yo he comprobado que este hombre es un hombre de Dios, es un hombre santo. Vamos a apoyarlo, vamos a hacer un cuartito aquí, ponemos una cama, ponemos una mesa, le acondicionamos el cuarto para que cuando él venga pues pueda descansar, pueda reposar en este lugar. Y entonces el esposo le dice: bueno, está bien, haz como tú quieras, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces preparan ese cuarto para cuando Eliseo pasara por allí. Un día llega el día que Eliseo pasa por ese lugar, la mujer como siempre lo invita, le dice: oye, ven, come, siéntate, ¿no? Y le prepara la mesa, pero le dice: pero ¿qué crees? Que hoy también tengo donde puedas descansar. He preparado una habitación, mi esposo y yo hemos preparado un lugar para ti. Y se queda Eliseo con Giesi, con su siervo en ese lugar. Y dice que al otro día, bueno, en los días, Eliseo pues se siente muy agradecido, ¿no?, con la mujer por todo lo que estaba haciendo, por la atención que tenía. Y dice: oye, ¿y qué vamos a hacer con ella? Yo quiero agradecerle las atenciones que ha tenido para con nosotros. Y le dice, y la manda a llamar y le dice: oye, ¿quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con los gobernadores de ti, acerca de ti? ¿Necesitas algún favor? Y ella le dice: no, yo habito en medio del pueblo, yo no necesito que hables por mí, gracias. Y entonces Eliseo le dice a su siervo, a Giesi: oye, ¿qué podemos hacer por ella? Yo estoy muy agradecido, ¿qué haré por ella? Y Giesi le dice: oye, es que no tiene hijo. Esa mujer no tiene hijo. Su esposo ya es muy viejo. Y entonces le dice Eliseo: llámala. Imagínate que cuando tú mires a alguien con una situación, que tú digas: yo voy a orar por esa persona y voy a declarar bendición sobre ella. Llámala, dile que venga,
Dile al vecino que venga, dile a mi hermano que venga, yo voy a profetizar sobre él. Voy a declarar la palabra sobre él, ¿verdad? Eso es poderoso. Y así tenemos que levantarnos también. Porque Dios nos dio el poder y la autoridad también para dar y desatar con nuestra boca las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. Y bueno, aquí estaba este hombre, ¿verdad? Aquí estaba Eliseo, le dice a la mujer, pasa. La mujer se queda en la puerta y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, yo declaro que en el tiempo señalado vas a tener un hijo, vas a abrazar a tu hijo. Y la mujer le dice, oye, no hagas mofa de esa. Y le dijo, yo lo declaro. Soltó la palabra que estaba en el corazón de Dios, porque yo sí creo que era el anhelo del Padre también bendecirla. Suelta la palabra por el poder del Espíritu Santo, y en el tiempo señalado la mujer dio a luz un hijo, ¿verdad? Y hoy declaramos que nosotros tú darás a luz una gran bendición. Yo no sé qué necesidad tengas, yo no sé qué estés pasando. La mujer no tenía hijo. Y a veces nosotros también nos hace falta algo, no sé, alguna necesidad que tengas. Yo no sé qué prueba estés enfrentando, si no tengas un empleo, si no tengas trabajo, si tengas alguna situación con alguno de tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Pero tenemos que empezar a hablar en fe, a desatar las promesas que Dios tiene para nosotros. Por el poder del Espíritu Santo que hoy viene sobre ti, y por el poder del Altísimo que hoy te cubrirá con su sombra, tu familia, tus seres queridos, tus padres, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus sobrinos, tu cuñada, tu cuñado, tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Hoy declaramos que viene un derramamiento del Espíritu Santo, que viene el poder del alto y del sublime sobre ellos, y que empieza a crear, que empieza a traer esa bendición y esa prosperidad sobre tu familia, sobre tu mesa, sobre tus finanzas, en tus generaciones. Porque Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, y la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios crea. El Espíritu Santo empieza, ¿verdad?, a ejecutar lo que Dios habla, lo que el Padre dice, lo que el Padre declara sobre nosotros. Y hoy declaramos que eres bendito, que eres bendita, y que pronto vas a abrazar tu milagro. Yo no sé qué le has pedido a Dios, pero yo sí creo que pronto estarás abrazando ese milagro, que vas a poder mirar todo lo que le has pedido a Dios, lo vas a poder ver hecho realidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Porque la boca tiene poder, porque la palabra de Dios es real, porque los dichos de la boca del Padre, ¿verdad?, son reales, y la palabra de Dios tiene un poder creativo, un poder sobrenatural. Y hay otra historia, te voy a leer otra historia. Por último vamos a leer en Mateo 8, 5, 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y le rogaba y le decía, Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, está gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y yo lo voy a sanar. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, Señor, y mi criado va a sanar, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, y al otro le digo ven y viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Al oír Jesús esto se maravilló y le dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando ese hombre llegó a su casa, vio a su siervo sano, a su siervo sanado. Este hombre era un hombre de fe, ¿verdad? Este centurión era un hombre de fe. Él sabía, ¿verdad?, quién era Jesucristo y el poder de la palabra. Él llegó y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, mi siervo, ¿verdad?, está agonizando, va a morir, ya nos dijeron que va a morir. Señor, ayúdanos. Y le dice Jesús, vamos, yo voy a tu casa, voy a orar por él. Vamos, iba caminando hacia allá y le dijo, no soy digno de que entres. Los que estaban ahí le decían, él es digno de que tú lo escuches y que sanes a su siervo. Pero él decía, pero yo no soy digno de que entres a mi casa. Señor, yo también soy un hombre con autoridad. Y yo le digo a mi siervo, a este ve y va y hace lo que yo le diga. Señor, solo lanza tu palabra. Solo lanza tu palabra, Señor, para que mi siervo sea sano en este momento. Nuestra boca tiene poder y hoy declaramos, ¿verdad?,
En el nombre de Jesús, que si alguien está enfermo también hoy vamos a declarar palabras de sanidad en el nombre de Jesús. Yo no sé qué pruebas estemos enfrentando. Yo no sé qué situación estemos pasando. Pero yo sí creo que si nosotros empezamos a hablar en fe, vamos a poder mirar los cielos abiertos. Cuando empezó lo del COVID, la pandemia, yo me acuerdo que faltaba muchas veces la economía, pues nos cambió así, pum, de repente la vida, todo, se cerraron muchas cosas. Y yo decía, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me decía dentro de mí, porque yo tenía miedo cuando anunciaron que se cerraba la iglesia, que me dijeron que ya no tenía trabajo. Yo sí me asusté y dije, ¿qué voy a hacer? Y me dieron ganas de llorar y me senté ahí en mi cuarto mirando la pared. Y me dijo, lo que tú has predicado en los hospitales, tienes que creer. No en lo que tú puedes hacer, sino en lo que yo voy a hacer. En lo que yo puedo hacer, porque no es tu fuerza, no eres tú, yo lo voy a hacer. Tienes que creer, tienes que aprender a confiar. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a depender de Él, en los recursos que Él nos ha dado, en las herramientas que Él nos ha dado, porque una de nuestras herramientas también es la palabra. Tenemos herramientas para poder construir lo que Dios ha declarado sobre nosotros, lo que Dios ha dicho sobre nosotros, en nuestras familias, lo que Dios ha declarado en nuestras vidas. Creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en el poder del Espíritu Santo, la sangre de Cristo que está en nosotros, su presencia, su naturaleza está en nosotros. Y la iglesia se levanta y la iglesia se fortalece y nosotros vamos a dar testimonio siempre del poder del Eterno, del poder de nuestro Padre Celestial. Vamos a dar testimonio de lo que Él hace y de lo que Él sigue haciendo y de lo que Él seguirá haciendo. Porque yo sí creo que comeremos, que nos saciaremos y aún sobrará, como cuando multiplicó los panes. Solo declara la palabra. Yo me acuerdo que cuando comía algo, lo que fuera, yo decía, Padre, declaro que comeré, declaro que me saciaré y aún sobrará. ¿Y sabes por qué? Porque yo recordaba, yo decía, ¿qué voy a comer? Y me acordaba cuando Dios multiplicó los panes. Y yo decía, ¿pero qué hizo? ¿Él qué hizo en ese momento? Y yo abría la Biblia y buscaba cuando Él multiplicó los panes y Él solo levantó el cielo y dijo, gracias porque me oyes. Partió el pan y se multiplicó. Yo dije, ¿pero qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Abro la Biblia en Deuteronomio y dice en una promesa de parte de Dios, vas a comer, te vas a saciar y aún va a sobrar y vas a tener abundancia para poder compartir con los demás. Y dije la palabra, tenemos que declarar la palabra. Y cada que me sentaba en la mesa y me siento en la mesa, le digo gracias por los alimentos y declaramos, Señor, que comeremos, que nos saciaremos y que aún sobrará y que tendremos abundancia para poder compartir con los demás, con los que tienen necesidad. Y la palabra crea, y ahí está el Espíritu Santo, el brazo que ejecuta, empezando a crear, a formar lo que tú estás declarando en tu vida. Tenemos que hablar en fe. Alguien está enfermo. El Señor me decía la semana pasada, decreta palabras de sanidad. Me siento mal, decreta mi palabra. Palabras de sanidad salgan de tu boca. Decreta mi palabra, ¿verdad? Tenemos que aprender a hablar en fe y a declarar y a decretar esa sanidad, esa libertad, esa restauración, esa prosperidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Alguien de nuestra familia todavía no cambia, le cuesta trabajo. Tenemos que empezar a hablar en fe, porque Dios puede transformar vidas, porque para Dios nada es imposible y Dios nos dio promesas. Y la sangre que está en nosotros está en nuestros seres queridos. La sangre que está en nosotros está en tus generaciones. La sangre del Cordero está en tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos, en tu descendencia. Y está la sangre del Cordero, la sangre del cielo, esa sangre glorificada que empieza a fluir ahora, ¿verdad? De nuestras familias, porque Dios lo prometió. Así como hizo un pacto y estableció el pacto con Noé, que toda su familia entraría en el arca. Dios nos ha dado promesas de salvación y vida eterna, no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia. Y que todos ellos serán justos para siempre, obra de sus manos, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. Él es el que nos moldea, Él es el que nos forma por la palabra. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar en fe, tienes que seguir creyendo y compartiendo. No te canses, no cierres tu boca, tienes que creerlo. Renuevos de mi plantío para glorificarme, dice el Señor. Renuevos de su plantío, como la vara de Aarón, una vara seca que reverdeció, que floreció, que dio fruto y dio almendros para testimonio del que estaba en el tabernáculo. Esa vara da testimonio del poder de nuestro Padre Celestial, y así nosotros podemos dar testimonio de quiénes éramos, de cómo estábamos y lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Tenemos que seguir testificando, porque nosotros vamos a vencer por la sangre del Cordero, por las características de nuestro Padre que están en nosotros, por la valentía que Él nos transmite a través de esa sangre glorificada, por la palabra y por el testimonio que siempre tenemos que dar. Tienes que testificar. Que nunca se nos olvide el hueco de la cantera donde fuimos arrancados. Que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios, de dónde nos sacó, para poder compartir con los demás. Si el Señor te ha sanado, si hasta el día de hoy te ha proveído, si hasta el día de hoy te ha sustentado, lo que ha hecho en tu vida, que nunca se te olvide. Siempre recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, recordando también cuando sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso, porque lo sacó de la esclavitud, aún con señales, prodigios. Él lo sacó de esa esclavitud. Fue un hecho poderoso. Hasta el día de hoy el libro de Éxodo, poderoso lo que Dios hizo. Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios hasta el día de hoy, haciendo milagros, sanando enfermos, liberando cautivos, echando fuera demonios. El mismo Jesucristo hasta el día de hoy, dando testimonio nosotros del poder de nuestro Padre Celestial, estableciendo su reino, sosteniendo su presencia, el evangelio de Jesucristo. Como esa guardia militar, esos soldados de Jesucristo, esforzándonos cada día, preparándonos para esta guerra, preparándonos para seguir adelante en el nombre de Jesús. Porque yo sí creo que en medio de todo esto que estamos viviendo, que está pasando, lo más importante y lo único que nos puede ayudar es Dios en nuestras vidas. Lo primero que cerraron las iglesias, nos quisieron tapar la boca, quisieron censurar, quitar, pero es Dios el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede permitir seguir adelante. Necesitamos a Dios, necesitamos ayuda, pero también nosotros tenemos que sostener el evangelio de Jesucristo, su presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pues bueno, esta es la palabra. Vamos a orar, vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Padre, hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, daremos a luz, que hoy darás a luz una gran bendición, que pronto abrazarás tu milagro, por el poder del Espíritu Santo que hoy viene sobre ti, el poder del Altísimo que hoy te cubre con su sombra. Hoy declaramos esa transformación en tus hijos, en tus generaciones. Hoy declaramos el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu familia, en cada uno de tus seres queridos, y el Espíritu Santo que empieza a transformar, a renovar nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy declaramos, Señor, su presencia, Señor, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, Señor, obrando con poder y gloria, mi Señor Dios Todopoderoso, porque declaramos que nosotros tenemos el carácter de Cristo. Declaramos que la sangre de Cristo está en nosotros, en nuestro torrente sanguíneo, y que empieza a entrar ahora, Señor, a nivel celular, y que empieza a restaurar y a regenerar todo nuestro cuerpo, Señor, desde nuestra cabeza a nuestros pies, restaurando y regenerando nuestra memoria, porque nadie podrá borrar de nuestra memoria el propósito por el cual usted nos sacó de las tinieblas a su luz bendita, porque nadie podrá borrar de nuestra mente su palabra, sus promesas, Señor, las recomendaciones que usted nos ha dado, Señor, hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre glorificada del Cordero que fluye por todo nuestro cuerpo, desde nuestra cabeza a nuestros pies. Y hoy declaramos, Padre, que así como sanó al siervo del centurión, usted salva a sus siervos, Señor, en esta tarde, a sus siervos, sus 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, sus profetas, Señor, sus maestros, sus pastores, mi Señor, sus evangelistas, mi Señor, su iglesia, su amada, Señor Dios Todopoderoso. Hoy declaramos, mi Señor, que su presencia, Señor, está en cada uno de ellos, su palabra. Y declaramos, Señor, sanidad. Declaramos el Salmo 91, porque el que habita al abrigo del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de sus alas. Diremos nosotros, Adonai, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiamos, porque usted nos librará del lazo del cazador, porque usted nos librará, Señor, de las trampas del
del enemigo, porque con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, porque escudo y adarga es su verdad, y no temeremos, Padre, al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni la muerte que en medio del día destruya, pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Se va la muerte que rondaba, Señor, la muerte que se acechaba a sus siervos, Señor, se va ahora, porque la muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, no te enseñoreará sobre nosotros. Te recordamos, muerte, que Jesucristo de Nazaret, el Rey de Gloria, el fuerte y valiente, te venció en esa cruz. El punto final de tu derrota fue la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy hablamos vida y no muerte. Hoy declaramos, Señor, que usted manda ángeles en esta tarde a desatarlos, Señor, de toda ligadura de enfermedad, a desatarlos de toda ligadura de muerte. Se va ahora, se rompe el yugo, se rompe el lazo, se rompe la cadena de opresión. Caigan, Señor, nuestros enemigos, nuestros adversarios, todas esas huestes de maldad, Señor, espíritus inmundos, Padre, que querían afligir, Señor, al pueblo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, Señor. La ansiedad, la desesperación, Señor, se va ahora. El vértigo, el mareo, Señor, se va ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda duda, toda incredulidad se va ahora. Esos espíritus inmundos que venían aún de las profundidades del mar, Señor, que querían, Señor, corromper la santidad de mi Padre. Huele la santidad de mi Padre inmundo y mira la integridad del Hijo del Dios viviente. Satanás está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Se van todos esos demonios que venían del mar, Señor, Refaín, Nefilín, los cubos, los incubos, espíritus inmundos a manera de ranas, sirenas, tritones, mantarrayas, se van ahora en el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente, y declaramos su presencia en nuestros hogares, en la casa, en la familia, en nuestras finanzas, en sus siervos, Señor, en sus siervos, en sus 5 ministerios, poderoso Dios, la iglesia de Jesucristo, el derramar del Espíritu Santo, su presencia en nuestras vidas, Señor, porque habrá un avivamiento, Señor, un avivamiento en su iglesia, Señor, en sus ministerios, Padre, y daremos testimonio de su poder, y daremos testimonio de sus promesas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sí, Padre, su presencia en cada hogar, en cada casa, en cada familia, Señor, resguardando nuestras vidas, porque comerás, te saciarás y aún sobrará, y tendrás abundancia para compartir con los demás, porque ninguna enfermedad tocará tu cuerpo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos nuestros caminos, porque Dios abre caminos en el desierto y ríos en el sequedal. No te lo he dicho antes, pronto te lo hará saber el Señor, porque Él abrirá puertas de bendición, puertas de prosperidad para tu vida, y pronto abrazarás tu milagro, pronto abrazarás tu milagro en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hecho está, consumado fue en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito hermoso, en el nombre de Jesús.